Ujú. Hola, buenos días, Valeria. Hola, ¿qué Hola, tal? chao, Hola, buenas a chao. todos. No quería interrumpir porque estabas hablando. No, les estoy diciendo porque es una actividad que empieza esta semana. Entonces va a ser muy interesante porque se van a poder ver, en el caso de los poetas cubanos e italianos, hay de todas las generaciones, y en el caso de los poetas españoles son solo jóvenes poetas. Ah, qué bien. ¿Y Vamos eso a estar ahí. cuándo es, Carmen? Esto es desde el 20 al 25. Hola Valeria, ¿Qué tal? Hola. pues muy bien. Pues me alegro mucho. No, todavía no se conectó el autor, ¿verdad? No. Yo estoy aquí además en la calle que tengo que salir una cosa, digo, bueno, me conecto para saludarle por lo menos, para decirle hola y para decirte No. hola a ti, pero vamos. Están de plena mudanza, ¿no es cierto, Teresa? Mira, o sea, las ojeras que se nos ven, sí, estamos en mitad de todo el lío. Sí, porque hemos hecho una mudanza, o sea, la de las cosas que estaban guardadas y luego hemos montado y nos falta la de la semana que viene que llevar la otra, o sea, bueno. Hola. Sí, además aquí con zona roja, no, está bastante complicado. Pero bueno, ya, saldremos Ya, de eso. qué bien. Bueno, ahí está Pedro. Hola, Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está Teresa, que es nuestra directora, bueno, y Carmen, que es nuestra Hola, gestora Pedro. cultural, y bueno, y se están conectando aquí. Está Qué Ana, bien. que es nuestra bibliotecaria también, y se están conectando gente para participar. Muy bien, saludos a todos y muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un placer estar aquí con todos. Hola Pedro, pues Tardes, nada, gracias bueno, a ti. Yo estoy por aquí, le contaba que ahora me pondré en silencio porque estoy Sí, por aquí haciendo unos recados, pero te quería también. saludar y darte las gracias por participar, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad que sí. El privilegio es mío, de verdad, creedme. No, la verdad que he estado leyendo algunos de los cuentos y son maravillosos, así que estoy segura que saldrá fenomenal hoy, que habrá un montón de preguntas. Y bueno, tienes a Valeria, que nadie mejor que para guiar un encuentro así. Así es, estoy en buenas manos, estoy en buenas manos. Las Muchísimas mejores, la gracias. verdad que sí. Gracias a ambos. Pues nada, muy bien. Estábamos conversando con nuestra directora porque el Instituto Cervantes se está mudando, entonces Ah, muy bien. están en plena furia de Hola. trabajo. Madre mía. Y estamos, como digo yo, nos ves, todos tenemos como ojeras, mala cara. Sí. No, mala cara no, no, las veo a las tres muy bien. A Ana, Carmen y Radiantes. a vos están. Yo creo que además, gracias a las mascarillas, como ahora estamos todos con la mascarilla forzosamente, no estamos tragando tanto polvo, porque acabamos de recoger toda una serie de cosas que llevan un año metidas en almacenes. Madre mía. O Sí, sea sí, que las mudanzas son terribles. Nosotros nos acabamos de mudar de aquí vivimos en Vigo, pero hemos comprado una casa y hemos trasladado todo y es de verdad que no os envidio nada. esos son además 1000 metros y el Cervantes llevaba 20 años en ese lugar. Madre Y mía. además había como un almacén. O sea, de hecho yo hemos Sí. encontrado cosas que la gente dice, ¿y esto? Yo no sé. Y hemos hecho una parte porque ahora estamos en unos espacios coworking y la semana que viene tenemos que llevar lo último para el otro lado. O sea, que no. Qué Y luego locura. nos toca una obra. O sea, no, es como un poco... Si no, yo creo que ni a mi peor enemigo le deseo lo que está pasando. Terrible. Y además en zona roja, ¿no? Que estamos ahora también en un momento complicado. Sí, es verdad. Pero Nosotros nada, queremos que Teresa se quede muchísimos años con nosotros, pero la broma sería, Teresa, que termines de instalar todo y te asignen a otro Cervantes en mudanza. bueno, sabes que No te yo lo tengo, deseo, ¿eh? Solo es una broma. mira, tengo un mínimo de 3 años y un máximo de 5. Y claro, 3 años se cumplen el año que viene. Y entonces muchos directores me están preguntando ¿vas a dejar Milán y te quieres ir a otro lado? Y yo Si no Vete a es algo Panamá. la puerta de calle. Vete a digo, no Panamá. pienso dejar esto perfecto y luego irme. No. Lo tengo perfecto y lo disfruto. Y luego ya veremos. Pero además, Teresa, ¿cuánto tiempo han estado en confinamiento? O sea, has estado en Milán, entre comillas. Claro, podía haber estado en cualquier otro lugar. Llegué en septiembre y nos confinaron a finales de febrero, ¿no? Claro. Y ya llevamos un año así. O sea que sí, conozco. Todo el mundo dice que Milán es maravilloso, que es muy divertido. No sé. Yo llevo un año y medio y bueno, pero imagino que yo creo que esto cuando se termine, como además ha azotado tan fuerte, bueno, está azotando tan fuerte aquí Milán,
imagino que cuando eso termine será como los felices años 20, o sea... Claro, claro, o sea, iba a ser con furore, como Con es furor, sí. italiano, ¿eh? Con furore va a ser. Y ya cuando eso empiece estaremos preparados con una sede nueva, con todo organizado. Pues Sí, nada, nos merecemos ese viaje a Milán y sentarnos y seguir hablando de esto seguro, vamos. Sí, la verdad que sí, esperamos. Ojalá que sí, algún Bueno, día. con lo cual que nada, por lo menos damos las gracias siempre a todos los que accedéis a participar, porque sabemos que no es lo mismo, ¿no? Es estar online, no tienes el calor, ¿no? De lo que es, Sí. porque además los clubes de lectura son increíbles. Sí, es maravilloso, sí. Yo aquí además conseguí ver, creo que un par nada más, ¿no? Me parece, Valeria, o uno, no sé. Y era increíble porque estaba tan lleno, todo el mundo lo ha leído tan bien, son tan amables. Bueno, ya verás que la mayor parte están con nosotros y hay gente nueva, ¿no, Valeria, que se suma? sí, siempre se va sumando gente, bueno, sabes, es como, al final es un poco siempre inestable, ¿no? Porque depende un poco cómo le caen los días a la gente. Luego la cosa del Zoom tiene su truco, porque hay gente que como ya sabe que grabamos, por ahí dice, pues, sabes, me lo escucho luego, ¿no? En cambio, lo maravilloso, además de mil cosas, ¿no? De reunirnos físicamente, es que la gente sabe que es como, voy a ver al autor o a la autora que sea, y es ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene como una energía muy bonita también, Sí, ¿no? La cosa efímera, vamos a decirle así, ¿no? En cambio, así ahora es. quedamos retratados todos, Sí, pero bueno, lanzados igual, a la posteridad ahí. Sí, bueno, igualmente también tenemos, gracias a eso, hay muchísimas personas que están en lugares que no es Milán y que pueden disfrutar. Eso es también. verdad, eso Sí. es cierto, eso es cierto. Así que bueno, no sé si ya casi es la hora, falta un minutito. Eh, no sé si quieres que empecemos, Teresa, Carmen. Yo creo que sí, ¿no? A ver, bueno, de verdad, tan puntuales, tenemos tan mala fama los españoles y ahora vamos a empezar un minuto antes. Vale, pues nada, entonces sigamos contando de las cosas que no hacemos, sigamos hablando de lo que no podemos hacer. O sea, De lo que haremos en cuanto nos dejen, en cuanto abran todas las restricciones. Así claro, es. ahí en Galicia tienen más restricciones que aquí en Madrid, Pedro, ¿verdad? Ahora están abriendo. Entonces, para este fin de semana, que es el puente de San José, pues están pidiendo a todo el mundo contención y bueno, vamos a estar cerrados, no se puede salir de Galicia. Entonces, bueno, es una buena oportunidad bueno, para estar aquí en casa, como siempre, y tampoco podemos juntarnos con la familia, que solamente son 4 personas de la misma burbuja, además. Entonces, pero bueno, haremos lo posible por pasarlo bien y bueno, y esperar que todo esto salga, ¿no? Así que mucha fuerza a Italia, mucha fuerza a Milán y saldremos de esta pronto, si Dios quiere. Sí. Pues yo creo que son ya en punto. Si queremos, Valeria, adelante. Bueno, pues nada, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Teresa, Carmen, Ana, por la gestión de estos eventos que cada vez son más. Si podemos cerrar los micrófonos, Jean-Claude y todos, así no tenemos interferencias. Gracias. Bueno, nos encontramos hoy para charlar aquí con Pedro Crenes, que bueno, muchos de ustedes ya estaban presenciando así el diálogo informal. Bienvenido nuevamente, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, bienvenido a este Milán impostado en 2 dimensiones. Pedro es, como muchos de ustedes saben, porque lo han estado leyendo en los talleres o quizás a través de ese cuento que Pedro tan generosamente nos ha cedido. Pedro es un autor panameño, creo que es la primera vez que tenemos un autor de Panamá con nosotros. Ha sido 2 veces galardonado con el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, tanto en el género cuento como en el género novela, ¿no? Pedro también, digamos que el género narrativo lo cubre entero porque también tiene un libro de microrelatos y digamos que dentro de su actividad profesional, además de
dar talleres de escritura, que eso lo estuvimos conversando, tenemos ese punto en común con Pedro. Es columnista del diario panameño La Prensa y de la revista Otro Lunes, que se edita en Berlín. Pedro reside aquí en España desde 1990, como lo habrán escuchado, ahora en Vigo, Galicia, pero muchísimos años estuvo aquí en Madrid. Lamentablemente no nos conocimos personalmente porque no coincidimos, pero bueno, esto, como bien dijo nuestra directora Teresa, tiene inconvenientes, tiene cosas malas esto de vernos en dos dimensiones, pero también tiene sus beneficios, ¿no? Porque nos acerca a todos nosotros a Galicia esta tarde. Así que gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y de verdad que estoy encantado de estar con vosotros. Estupendo. Bueno, como siempre sé que hay gente nueva, les cuento un poquito brevemente cómo es la mecánica del club. Yo voy a hacerle ahora a Pedro una pregunta, que es un poquito así como se dice para romper el hielo. Los invito a todos ustedes a preguntar todo lo que tengan curiosidad y ganas de saber de Pedro y de su obra, pero por favor en el chat, que yo voy a leer las preguntas para que no estar abriendo micrófonos y tener problemas de acoplamiento y arruinarnos el sonido a todos. Así que bueno, Pedro, nos has cedido el cuento La Luz, como te dije. Aquí hay gente que ha leído otros cuentos tuyos, pero bueno, vamos a arrancar por ahí. Quería que me cuentes un poco cómo fue la génesis de ese cuento. Pues la luz, la anécdota central, es decir, ese no tener luz en un fin de año, nos ocurrió en casa. Yo vivía en casa de mi abuela con mi madre, mi hermano y otro chico que mi abuela tenía recogido en casa. Y ese fin de año nos cortaron la luz porque no podíamos pagar. Entonces, no teníamos luz. Y mi tía, hermana de mi madre, hija de mi abuela, pues ella vive en ese barrio, en la barriada Don Ahorro, y ella nos invitó, dice, bueno, pero vénganse para acá, y pasamos la Navidad aquí, digo, el Año Nuevo aquí, ¿no? Pero mi abuela, que era así tan maravillosa, y mi madre también tan maravillosa, pues decidieron quedarse las dos solas a oscuras. Pero aún así, uno de mis primos vino y nos recogió y nos fuimos ahí a su barrio a celebrar ese año en Nochevieja, ¿no? Entonces, esa es la anécdota central, ese apagón, ¿no? Pero también yo recuerdo que estando ahí en la barriada Don Ahorro, siempre tenía este conflicto, porque ahí, claro, ahí tenían más posibles, tenían más dinero, y nosotros no teníamos tanto dinero, así que siempre tenía ese conflicto entre vivir en un barrio donde no teníamos mucho dinero, ir ahí a ver a mi tía, ¿no? A mis primos, en un barrio que sí que tenían dinero, ¿no? Entonces ese dilema siempre está en el corazón bueno, de toda la gente de los barrios populares, ¿no? Fíjate que en otro sitio se lo pasan mejor, es más bonito, es más urbano, es más barrio, ¿no? Entonces, es un poco por ahí donde empieza todo. Y después la complicación que tiene el personaje principal es, pues, es un escarmiento de alguna forma a esa gente que quiere negar de dónde viene para parecer alguien que no es, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros un poco de este cuento La Luz. Bien, estupendo. Bueno, como les dije, ustedes los invito a que escriban las preguntas, porque si no ya saben que yo atormento al autor con mis propias preguntas, ¿no? Aquí hay una primera pregunta de Jean-Claude que te dice si La Luz es un cuento de hadas, ¿no? Casi un cuento de Navidad para niños, una historia con final bueno, te pregunta. Pues no, la verdad que no, la verdad que es una historia bastante oscura en el sentido de el protagonista se va de su casa negándose a quedarse una noche vieja más, una noche de fin de año más, con su madre, con su abuela y con su hermana, que las tres son tan, y él no lo quiere decir ese tan, que todo mundo, cada lector puede rellenar, ¿no? No quiere estar con ellas. Y se va de noche, decide irse al barrio donde está su novia, que es un barrio mejor, alquila el taxi, el coche de Chilo para ir hasta allí, y él un poco pues está diciéndole que bueno, que no sea así, que debe estar con su familia, pero aún así le accede a irse, después se queda tirado allí, intenta volver la noche vieja, y a todo esto viene el año nuevo, ¿no? Entonces, y la verdad que el final bueno, es un final feliz entre comillas, yo diría, ¿no? Porque parece que todo se resuelve, pero siempre queda esa duda de cuánto durará aquello. La luz vuelve a la casa del protagonista, pero cuánto tiempo va a durar, ¿no? Entonces es un poco a grandes rasgos lo que...
pero no creo que sea un final feliz, ni siquiera un cuento luminoso, por decirlo así. Ah, pues mira, yo este cuento no lo leímos todos juntos, pero yo también, ¿sabes? Aquí también pongo mi pequeña, mi pequeña lectura, ¿no? En el sentido que a mí también me parecía que era un cuento luminoso en su final, ¿no? Además coincidiendo con la noche de Año Nuevo, ¿no? Como una especie de, Sí, ¿sabes? De milagro de Navidad. de milagro de Navidad, ¿no? Por supuesto que hay un montón de cosas que están allí de base, ¿no? Sí, Que uno comprende que no se arreglarán, pero el final, a diferencia quizás de otros cuentos, es más redentorio, ¿no? Pero bueno, sí, 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 sí. es verdad que está allí todo ese tema de la desazón o del rencor, ¿no? Que siente el personaje y que eso Sí. se ve muy bien. Ahora voy a pasar a otra pregunta, pero antes, como no quiero cambiar de cuento, quería que nos comentes algo, porque es muy interesante el uso del lenguaje, ¿no? Que vos haces en ese cuento específicamente, donde se refleja muy bien en el idiolecto de los personajes la inclusión de ciertas deformaciones del inglés. Bueno, que nos cuentes algo un poquito, ¿no? Para acercarnos a Panamá. Sí, en ese sentido, la forma, el habla del barrio es así, ¿no? Por ejemplo, el inglés estaba muy cerca de mi barrio porque Caledonia, el barrio donde ocurre el cuento, estaba muy cerca de las bases militares de Estados Unidos antes de la entrega del canal. Y yo recuerdo en el barrio, incluso en la esquina de abajo, una casa de madera muy grande, había un letrero que ponía One Way, una vía, ¿no? Entonces, hasta ese punto lo reseño porque hasta ese punto estamos muy impregnados del inglés, ¿no? Y todos estos préstamos que se han hecho muy populares, ¿no? De hecho, en el barrio, la gente hablaba siempre de One Way. Dice, no, esa calle es One Way, no vayas por ahí, porque esa calle es One Way. Pero bueno, entonces hay muchos de esos préstamos. De hecho, uno de los más divertidos que tenemos, hay una gran ciudad a las afueras bueno, ya es otra provincia ahora, que se llama Arraiján. Y Arraiján no se llamaba Arraiján, sino que es un lugar que cuando iban en el autobús, preguntaban la gente de Estados Unidos en inglés, ¿no? Que dónde quedaba tal sitio, to right hand, to right hand, right hand. Entonces, a right hand es a la derecha, ¿no? A right hand. Entonces, y así se ha quedado, ¿no? Entonces, suena muy indígena, puede sonar muy tropical, a right hand, pero en realidad es una construcción más de estas, ¿no? Entonces, en el barrio se practicaba mucho esto. Otra cosa divertida, interesante es que no sé si ocurre en otros sitios, seguramente sí, se da la vuelta a las palabras. Por ejemplo, un niño o un joven es un pelado, pelado, que no tiene pelo, ¿no? Que no tiene vello. Y en el barrio decíamos la OP, o sea, al revés, ¿no? Entonces, el barrio era así. Entonces, a mí me llamaban Pedrito en el barrio y me decían, hey, ditropé, ditropé. Entonces, esas cosas locas con las que te crías, ¿no? Entonces, al final, a la hora de escribir, pues, para darle ese sabor del barrio, pues, uno tira un poco de estos recursos, ¿no? Sí, aquí Ana Karin dice, claro, Ana dice como en el lunfardo también, ¿no? Que se dan Ah, qué vuelta bien, sí, sí, sí. las palabras, sí. Respecto del lenguaje también tienes una pregunta, ¿no? Voy a leer que te pregunta qué es truñuño, el mismo lamento por el abuelo materno bien truñuño que era, ¿no? Truñuño es una persona agarrada, ¿no? Del dinero, ¿no? Eso es un truñuño. Es bien truñuño ese tipo, bien agarrado, ¿no? De la cofradía del puño cerrado, ¿no? Que dirían, ¿no? Entonces, ese es el significado que tiene truñuño, ¿sí? Y además que con la doble vibrante, con la R y la ñ, es una cosa muy así como de Scrooge, ¿no? Del personaje de Benicio Scrooge Ay, se me ha ido. De Sí, Andes. Sí, sí. De el Christmas cuento de Carol, sí, Sí, exactamente, sí. exacto. A mí también, me venía también el Christmas Carol, sí, un cuento de Navidad. Aquí tienes otra pregunta de Electra que te pregunta si esa base autobiográfica que nos has explicado del cuento La Luz puede ser una constante también para el resto de tus cuentos. En algunos aspectos sí. Yo comentaba conversando sobre la novela que ganó el Miró, que se llama Crónicas del Solar. Para mí, yo reconstruyo una verdad o una realidad, voy a decirlo así, una vida que yo hubiese querido tener.
¿no? Y hubiese querido experimentar esas aventuras, ¿no? Entonces, en algunos momentos, sí que hay algo que me ocurrió a mí o que escuché a mi abuela o a mi madre, a mis tías que contaban muy bien. Yo me he criado entre mujeres que cuentan, que contaban muy bien historias muy divertidas. Entonces, siempre que hay un chispazo de esos que me ha pasado cerca, pues sí que transformo entonces ese recuerdo o ese recuerdo que yo quiero recordar. Aquí en Galicia dicen así: yo quiero recordarme que tal cosa, ¿no? Que yo quiero recordar, ¿no? Entonces, me pasa un poco eso, sí. En este caso, la anécdota del apagón sí que es verdad, pero el resto del cuento totalmente es producto de esa anécdota en realidad, ¿no? Y esa búsqueda de construir una vida que yo no he vivido, vamos. También te preguntan, bueno, en los cuentos Marsella, el castillo, que está muy marcada el conflicto que hay en la relación entre padre e hijo y las relaciones sobre el desarrollo de la identidad. ¿Y qué es lo que más te agrada de esta temática, no? Pues yo he de confesar que yo entrevisté a Marcos Giral Torrente hace ya mucho tiempo cuando él ganó el premio Ribera del Duero de cuento de Página de Espuma, y él tiene un libro que se llama Tiempo de Vida, que es sobre su relación con su padre. Y nunca he tenido una relación buena con mi padre, nunca. Entonces, de hecho, acuso eso, ¿no? Entonces, y me decía Marcos, arregla las cosas con tu papá, arregla las cosas con tu papá de alguna forma, ¿no? Entonces, siempre me ha empujado tal vez una especie de rabia porque las cosas no fueron de otra forma, ¿no? Entonces, esa idea del padre, ese conflicto con el padre siempre ha estado muy latente en mi obra y tengo otros textos, otros trabajos que estoy terminando que van por esa temática también, ¿no? Entonces, el padre para mí siempre ha sido la autoridad. Mi padre era legionario de la Legión Española, entonces un hombre muy aguerrido, muy rudo. Entonces, es una temática que me interesa mucho porque dentro de las familias se dan muchos de estos grandes conflictos que se pueden desarrollar, ¿no? Como decía, que es el arranque famoso de Ana Karenina, ¿no? Que dice que las familias felices son todas iguales, pero las que son infelices lo son cada una a su manera, ¿no? Entonces, un poco, me gusta regresar otra vez a ese problema, a esos conflictos, a esa falta de memoria de motivos, porque mi padre era así con nosotros, porque fue así con mi madre con él y nosotros con él. Entonces, necesito de alguna forma reconstruir esa biografía mía, que faltan elementos, ¿no? Entonces siempre es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? El tema de la relación padre-hijo. Yo creo que lo que sigue diciendo Mercedes, te lo leo por si querés agregar algo más, pero creo que está contenido en esto, ¿no? Te criaste entre mujeres, pero me parece que en tus cuentos hay más protagonismo de los hombres, o al menos de los que ha leído ella, dice. Sí, es más, Valeria, en El Boxeador Catequista, que es un libro, es mi primer libro, un libro que estoy revisando profundamente. De hecho, hay un cuento que es protagonizado por una mujer embarazada. Entonces, a mí me encantan las mujeres, y la mayoría de los grandes personajes que tengo son mujeres. Lo que pasa es que en estos cuentos, precisamente, de alguna forma, y veo las buenas lecturas de todos, pues claro, en esa búsqueda mía de respuestas a la relación padre-hijo, pues habéis leído cuentos donde los varones son más protagonistas, ¿no? Pero sin duda alguna, las mujeres en mi literatura y en mis textos, pues son mujeres fuertes, ¿no? Siempre estoy intentando construir personajes de mujeres fuertes, porque mi madre fue así, mi abuela también, mi tatarabuela, de hecho, mi tatarabuela, ella la echaron de su casa porque iban a construir el canal de Panamá. Entonces, la primera antiimperialista o antiamericana, antiestadounidense en mi familia es mi tatarabuela. Ella odiaba a los Estados Unidos porque la sacaron de su casa. Y todavía cuando vamos por ahí, por esta zona del canal, y eso se puede ver allí ¿no? el lago Gatún, que es un lago artificial donde se hundieron muchos pueblos, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Pero sí, sí, me encantan las mujeres y quiero darle más protagonismo a las mujeres en mis textos. Claro, te dice Mercedes que no te lo estaba diciendo en clave feminista, ¿no? Sino, no, ya, sí, no hay problema, sí, para entiendo. comprender mejor tus Exacto, relatos, sí. ¿no?
nada, también hablando un poco del espacio físico, ¿no? Porque Panamá debe ser bien, yo no lo conozco, debe ser bien peculiar, ¿no? La idea esta de estar abierta a tanto mar, ser una zona de tránsito, voy a tratar de usar una palabra neutra, el ingreso norteamericano en el país. Ah. Digamos que es un territorio que tendrá mucha historia, ¿no? Y sin embargo no es el exclusivo de tus cuentos. En tus cuentos también aparece especialmente España y varias ciudades españolas, ¿no? Sí, me gusta vivir como lo he comentado una vez, una especie de bilingüismo, ¿no? Cultural o vital, ¿no? Entonces hay cuentos que ocurren, vamos a decirlo, de este lado, del lado de acá y del lado de allá, como decía nuestro querido Julio Cortázar, ¿no? De hecho, me he propuesto, cuando dedico los libros, a hacer del lado de allá para alguien y del lado de acá para alguien, ¿no? Y algunas personas se me van ya al más allá, entonces también se le puede dedicar estos cuentos, ¿no? Pero me gusta ese moverme geográficamente, ¿no? Y también de alguna forma reseñar la inmigración española en Panamá y también en Panamá los emigrantes panameños lo son a los Estados Unidos. De hecho hay una frase muy típica en el barrio cuando éramos jóvenes: yo me quiero ir para el norte, yo me quiero ir para el norte. El norte es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en mi caso yo jamás habría venido a España, o jamás, bueno, no se puede decir jamás, ¿no? No habría venido a España si mi padre no fuese español. Si tuviese que salir, sería hacia Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, felizmente, pues aquí estoy, ¿no? Entonces sí, Estados Unidos ha marcado muchísimo la historia de Panamá y es una historia que hay que contar otra vez y seguir contando para no olvidarla, ¿no? De hecho, hay una materia que se estudia que se llama Historia de las relaciones entre Panamá con los Estados Unidos. Fijaros si es importante la relación, lo que Estados Unidos nos ha hecho, o lo que nos hemos hecho, más bien ellos nos han hecho a nosotros, por decirlo así, que hay una materia en la que se estudia todos los tratados, cómo fueron las cosas, y que de alguna forma se ha intentado retirar, ¿no? Para no... Yo creo que es con este afán de no recordar, ¿no? Pero por eso está la literatura, para recuperar estas historias, ¿no? Para no olvidarnos y evitar como esa frase tan manida, ¿no? De no volver a repetir los mismos errores. Claro, y también a lo mejor sería interesante que cuentes un poco, Pedro, para la gente que está menos familiarizada, porque también aparece en tus cuentos los chinos, la inmigración china a la zona del Caribe, a Centroamérica, ¿no? Sí, sí. Pues hay un dato o una historia que no recuerdo ahora mismo si se ha escrito algo sobre esto, pero sí que ocurrió. Como muchas nacionalidades fueron a trabajar en la construcción del Canal de Panamá y una gran población china estuvo allí para trabajar y ocurrió algo terrible. Amanecieron un montón de ciudadanos chinos ahorcados en árboles, donde estaban ellos todos allí en su comuna, por decirlo así, estaban por sectores, ¿no? Porque había fiebre amarilla, no soportaban los trabajos, fue una cosa terrible, ¿no? Entonces sí que hay una inmigración china muy grande en Panamá, hay una tradición del chino. De hecho, las tiendas pequeñas de víveres, la tienda, en Panamá cuando uno va a la tienda, o a la datien, como diríamos con esto de cambiar las palabras, cuando vas a la tienda, es a la tienda del chino. Entonces voy donde el chino. Entonces teníamos cerca de donde yo vivía una tienda del chino y el chino se llamaba el chino manzanero, le llamaban, el chino manzanero. Y yo no sabía por qué le llamaban manzanero, pero yo he especulado alguna vez recordando cómo era él, que se parecía mucho a Armando Manzanero, el gran baladista, ¿no? Mexicano. Entonces posiblemente le llamaban manzanero así porque ellos tenían sus nombres chinos, pero se hacían llamar, como pasa aquí ahora en España, no por nombres, ¿no? El chino José, la china Susana de la ferretería Victorioso allí en Caledonia, el Sol de Oro, que aparece también aquí en el cuento, ¿no? Y además tenían nombres muy peculiares todas las tiendas de los chinos, ¿no? Siempre evocando su tierra, ¿no? Entonces sí que hay una gran presencia. De hecho, uno de mis mejores amigos, Manuel Ho, con H-O, Manuel Ho, es chino, es un hombre que yo quiero muchísimo, arquitecto maravilloso. Entonces sí que los chinos están allí con una presencia muy importante en Panamá. Sí, los nombres de las tiendas en el cuento La Luz son súper líricos, parecen Sí, como... sí, la verdad que sí, yo recuerdo, es más, tengo una foto de esto que vas buscando por internet, vas viajando y hay una foto ahí de mi barrio y se ve la tienda, el mini súper que
pone M/S, ¿no? Mini Super, el Sol de Oro, ¿no? Entonces, una maravilla, ir a comprar el Sol de Oro es una cosa muy poética, ¿no? Pero pasa que en ese momento no lo parecía tanto, ¿no? Pero bueno, leído queda mejor. Bien, antes de pasar a otra pregunta, como dijiste que dedicabas tus libros siempre de este lado y del otro lado, les cuento de quién es porque eso no lo saben ustedes, los que estuvieron leyendo el libro conmigo, porque sí que son dos autores que nos son muy queridos también a todos nosotros, ¿no? En Cómo ser el Charles Atlas, que de ahí pertenece el cuento La Luz y los otros que hemos estado leyendo, dice, para Sergio Ramírez del lado de allá, y del lado de acá para Eloy Tizón, ¿no? Así que a ambos los tenemos leídos. Creo que tengo otra pregunta, dame un segundo. Te preguntan también, Pedro, Electra, en los cuentos que leí se observa la relación con la muerte y a menudo los personajes son perdedores. Sí, de hecho, Cómo ser Charles Atlas, la línea que une todos los cuentos es que son básicamente perdedores todos, ¿no? Son esos perdedores que a mí me encantan mucho. Mis hijas me preguntan, una vez me pregunté, eran muy pequeñas, y esta pregunta de los niños, papá, ¿cuál es tu personaje de Disney favorito? Ellas estaban con el tema princesas y Mickey Mouse, todos los héroes, y entonces yo les dije, desde el fondo de mi corazón, que me gusta Goofy, porque es un loser, es un perdedor siempre, siempre está allí, no sabes si es un perro grande o un ratón, no sabes lo que es, y está ahí siempre, ¿no? En fin, sí, me gustan los perdedores en ese sentido, porque creo que tienen una vida interior mucho más profunda, ¿no? A mí no me interesa Superman, no me interesa Superman para nada, aunque yo soy muy Batman. Si tuviese que ser un superhéroe sería Batman, que también en un sentido, fijaros que, y digo lo de Batman y los perdedores porque Batman no es el hombre de acero, a Batman le pueden matar y todas esas cosas, ¿no? Él es un señor rico que salva al mundo, ¿no? Y precisamente Batman tiene un conflicto también en su familia, ¿no? Se mueren sus padres asesinados y todo lo demás. Entonces, pues todas esas pequeñas cosas van salpicando, ¿no? O salpimentando, por decirlo así, mi obra, ¿no? Entonces, sí que tienen esa idea de la muerte. Hay varios cuentos que están así, porque al final todos moriremos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y esto tenemos que resolverlo. Y los perdedores, sí, los perdedores son grandes personajes que nos enseñan muchísimas cosas. Te preguntan, te dice Mercedes que le impresionaron y le gustaron mucho tus cuentos. A veces siento el recuerdo de otros novelistas latinoamericanos en tu obra, Pedro. ¿Qué influencias reconoces vos en tu escritura? Esa es la pregunta. Pues yo tengo que reconocer que le debo mucho a Vargas Llosa y a García Márquez, y explico esto. Mi padre odia a Vargas Llosa, lo digo así, tal cual. Mi padre odia a Vargas Llosa. Y mi padre, que él siempre me dice, yo no sé, que no he leído mucho, pero me he leído 100 años de soledad. Entonces, fijaros otra vez más la presencia del padre, ¿no? Entonces, yo me empeñé en amar a Vargas Llosa. Entonces, yo recuerdo cuando él me decía estas cosas, yo fui a todas las tiendas posibles de libros de segunda mano y me hice con toda la obra de Vargas Llosa, con toda la obra de Vargas Llosa. Y de hecho, en Madrid, en la Casa de América, conseguí poder estar con Vargas Llosa en un curso que él dictó sobre dictadura y poder, poder y literatura. Y se lo dije a Vargas Llosa. Don Mario, gracias por... don Mario no estaba ahí un poco nervioso, le dije, ¿sabe usted? Mi padre a usted le odia, definitivamente. Porque él era muy de Torrijos, del dictador panameño. Tal. Y Vargas Llosa me dijo, posiblemente lo que le pasa a tu papá es que él quiere tener una vida como la mía. Digo, no lo sé, pero yo se lo digo, ¿no? Y resulta que para mí se ha convertido Vargas Llosa, y a ver que no me mate el mundo académico ni los grandes lectores, ¿no? Para mí Vargas Llosa es un padre que se puede matar y García Márquez es un hermano mayor al que quieres imitar, ¿no? Entonces me centro allí, ¿no? Entonces esta figura de matar al padre, ¿no? Otra vez volvemos al padre, ¿no? Entonces yo reconozco que estos dos hombres me han influido muchísimo en las lecturas que he hecho en mi vida, y sobre todo García Márquez, que me parece siempre mucho más fresco, mucho más cercano, y también es un espíritu tutelar que es más difícil de quitarte de encima, ¿no? Y más siendo panameño estando tan cerquita allí, ¿no? Y siendo García Márquez tan amigo del dictador Torrijos, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí la cosa, ¿no?
Claro. Y digamos, eso es lo que vos, como influencias de cuando empezaste a la hora de escribir, ¿no? Sí. Pero también, ya que estamos, nos querés contar así como autores o autoras que de alguna manera sigas y no sé. Sí, a mí me impresionó mucho cuando vine a España Miguel de Unamuno, por ejemplo. Yo tuve una época, cuando uno es joven, uno está un poco loco, yo solamente quería leer escritores muertos. Entonces me leí con la generación del 98 y esas cosas me puse ahí en plan muy tremebundo, ¿no? Entonces Pío Baroja, por ejemplo. Después un muy buen amigo me dijo, bueno, mira, tienes que leer a Miguel Delibes. Leí mucho a Miguel Delibes, es también un autor que yo quiero muchísimo. Me encontré con Carmen Martín Gaite, que es una delicia de escritora, Soledad Puertolas también, Ana María Matute, por ejemplo, me parece una maravilla. Cuando no existía Juego de Tronos, Ana María Matute escribió Olvidado Rey Vudú, que hay que leerse, definitivamente es una maravilla. Y de Panamá, porque de alguna forma cuando vivía en España y empecé a leer más, me di cuenta que yo no nací aquí y puesto en el universo, sino que hay una tradición panameña que hay que recuperar también. Entonces volví otra vez también a los orígenes en Panamá. María Olimpia de Ovaldía, por ejemplo, que es una gran poeta. Descubrí, por ejemplo, poetas que no había leído, Moravia Ochoa, Giovanna Benedetti, que es cuentista y poeta, de las que están vivas. Rosa María Britton, por ejemplo, también otra maravilla de novelista, una mujer, un carácter fortísimo, una maravilla de persona. Enrique Jaramillo Levi, que es uno de los grandes escritores latinoamericanos de cuentos que hay que leer también, una obra impresionante, Enrique. Eh, y de mi quinta, por decirlo así, los más cercanos, pues tengo que mencionar definitivamente a mi hermano Carlos Winter, que es un grandísimo cuentista panameño también que hay que leer. Un poeta y cuentista infantil y juvenil, Héctor Collado, también que hay que leer. Javier Alvarado, gran poeta. Edilberto González, son gente de mi quinta, ¿no? Que te van influyendo, ¿no? Entonces, por ahí un poco de... Y bueno, y mis queridos argentinos, de verdad que no sabría vivir sin Cortázar, sobre todo con Borges, me pasa entre... Borges sería el hermano a imitar y digo, Cortázar a imitar y Borges a matar, ¿no? Pero tampoco quiero, no quiero que me castigue nadie tampoco, ¿no? Pero estamos ahí. Ya están muertos, eso lo Sí, puedes sí, bueno, ya se puede decir, sí. Eso ya lo puedes decir. Pedro, bueno, también tienes, bueno, yo los saludos medio que, no sé, luego si quieres te los lees, porque para no, si no hacemos Sí, como el programa, como los programas de la tele, ¿no? Que todos así. te saludan y Quiero saludar a mi abuela. te saludan y felicitan y nos quedamos sin tiempo para hablar de la Sí, literatura. Lo que comentábamos también entre, bueno, parte de los asistentes aquí, que son del seminario de lectura, la versatilidad, ¿no? Porque tus cuentos son muy distintos entre sí, no es el típico caso de un autor que a lo mejor escribe siempre historias negras o siempre, pues yo qué sé, siempre thriller o siempre... Tus cuentos son muy distintos en temática, en forma, ¿no? Eh, si querés contarnos un poquito de eso, ¿no? sí. Creo que el género cuento lo que me da y bueno, Valeria, tú también tienes esa experiencia. Tenemos la libertad de emprender y reemprender la escritura, ¿no? Por decirlo así, sentarnos, pensar los cuentos, pensar los personajes y me gusta siempre estar cambiando, innovando, intentando no repetirme, ¿no? Eh, y eso pasa en Cómo ser Charles Atlas o pasa también en Microndo, que es mi libro de microrelatos. Incluso ahí hay un microrelato que está en forma de poema, pero no lo es, en realidad es una historia, ¿no? La de Muerto, que se llama Muerto. Entonces sí que me gusta ir variando, ir cambiando las formas, de tal manera que también el oficio se haga ameno también, ¿no? Y que también los lectores pues, se esperen ese cambio de ritmo en los libros de cuentos, ¿no? Que no salgan de un thriller y se metan en otro y después en otro y en otro. Me gusta ir cambiando, sí, creo que es un buen ejercicio. Bien. Y entonces, digamos, frente a esa fractura que planteas vos de un cuento al otro, la pregunta del millón, ¿cómo se ordena un libro de relatos? Ay, ay, ay. Bueno, creo que ha dado con la pregunta del millón, sí, señor, sí. Eh,
Yo creo siempre, para mí, que me ha gustado mucho el baloncesto de la NBA en lo de los 80. Eh, yo recuerdo que a Michael Jordan de los Bulls de Chicago siempre le presentaban al final, ¿no? Iban empezando por pues, todos, ¿no? Todos salían, ¿no? Fulano, Mengano, ¿no? Y van llamando y van saliendo a la pista de baloncesto, pero la estrella es al final, ¿no? Entonces muchas veces yo empiezo así, ¿no? Quiero ponerlos de menor a mayor, por ejemplo, pero después se nota que el ritmo no es el correcto, entonces intento ponerlo en un equilibrio, ¿no? Uno grande al principio, otro al final, pero yo me voy sorprendiendo a mí mismo también con cómo voy cambiando el orden, buscando cierto ritmo, por decirlo así, cierto descanso, ¿no? Como, no sé, esto se ve muy bien en la música vocal, ¿no? No me atrevo a decir que en la ópera, pues no soy un experto, pero evidentemente no puedes estar siempre en el clímax, ¿no? Entonces, darle al lector un respiro, ¿no? Que entre uno, a veces también incluyo algún microrrelato o algún cuento corto en el libro, para dar esa respiración también al lector, ¿no? Entonces, es una cosa muy intuitiva, no tengo un método. Ronaldo Menéndez, otro gran escritor cubano que también da talleres, él lanzó un decálogo ahí en su Facebook un día de cosas que tienes que pensar para hacer tu libro de cuentos, ¿no? Entonces yo le dije a Ronaldo, yo voy a copiarlo y voy a estudiarlo e intentar mejorarlo para mí, ¿no? Entonces, bueno, es una fórmula que, como la Coca-Cola, ¿no? Que no puedo compartir porque si me van a matar, ¿no? Entonces, un poco así. No, la pregunta la hago yo siempre y al final deviene, nunca nadie tiene una respuesta clara, ¿no? Porque yo creo que, bueno, sacando los autores que responden, el orden me lo sugirió mi editor, todos los autores despliegan una suerte de explicaciones que terminan siendo bastante intuitivas, ¿no? Y entonces, la otra pregunta respecto del armado de un libro de cuentos, Pedro, al no tener una unidad temática en cuanto a la forma, ¿cómo sabes que tenés un libro cerrado, ¿no? O cómo trabajar los cuentos que integran un libro. Sí, a mí me pasa algo que no sé si te pasa a ti, seguramente sí. Los cuentos que que mis lectores están leyendo ahora, son cuentos que algunos tienen hasta 5 años de estar trabajándose, ¿no? Entonces, que están allí en una fase de incubación, preparándose, y de alguna forma otra vez volvemos a lo intuitivo y a lo inexplicable, ¿no? Que por eso contamos con sabios como Juan Casamayor, que si te publica un libro, él te va a ayudar a todo esto. Sé que lo tengo cerrado cuando de alguna forma el tema que va hilando todo, que me doy cuenta cuando trabajo, que mira, este cuento está hablando con este de hace 5 años, con uno que tiene 3, o este que tiene 1 mes o 2 meses y está cerrado por la gracia de la diosa literatura y de Dios, está dialogando con este otro antiguo. Entonces, de alguna forma algo en mi cabeza, en mi corazón, vamos a decirlo así, hace clic y está cerrado. Y he intentado alguna vez, me pasó, y esto tengo que decirlo, el año pasado tengo armado un libro de cuentos y faltaba un cuento y ese cuento no estaba terminado y no hacía clic, así que no me presenté a aquel premio literario. No, porque no estaba terminado. Entonces uno no se presenta bueno, sí, porque tiene que tener una cierta coherencia como escritor, ¿no? Entonces, pues, no estaba terminado, no estaba dialogando ese cuento con el resto y no, es algo también intuitivo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otros cuentistas que aglutinan cuentos en un libro porque son cuentos sueltos, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos en la vida en que tú necesitas hacer eso, ¿no? Y darle una entidad, ¿no? Pero en este caso que está planeado, pues algo en mí hace clic, se cierra y ya no puedo agregar ningún otro, porque entonces la casa que hemos construido se viene abajo si metes algo más, ¿no? Sí, en mi experiencia como lectora, creo que sabes que uno se da cuenta cuando hay una colección de cuentos o cuando alguien pensó un libro de cuentos. Sí. Creo que la experiencia, por supuesto que el autor, la autora siempre se puede equivocar, ninguno de nosotros somos infalibles, ¿no? Pero creo que como lector esa idea se nota, ¿no? Cuando hay algo, sí. Algo así. Te estaban preguntando si habías pensado, si siempre concebiste la luz con ese final luminoso,
¿O habías pensado algún final alternativo? No, lo pensé así en realidad y para mí era importante que les va a parecer esto un poco así baladí, pero para mí era muy importante el tema del tamal, ¿no? El tamal, porque al final es Cirilo el que conecta la luz, que eso se hacía mucho también. Tú pagabas a alguien para que te conectara la luz, ¿no? Entonces, eh, esta idea de que con los tamales que se comen mucho en Navidad, en Año Nuevo, pues se pagara con esto, ¿no? Y que al final volviera la luz de alguna forma, ¿no? Siempre lo concebía así, porque también de alguna forma que la luz vuelva, de alguna forma, de esta manera luminosa que habéis leído, da un poco de esperanza también a esa familia, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, aunque en el corazón en mi mente, no está todo resuelto, ni muchísimo menos, pero por lo menos hay luz. Entonces, qué bueno que nos podamos aferrar a esa luz del final del cuento, ¿no? Que está apagada con unos tamales, ¿no? Entonces, pero siempre pensé que la luz tenía que volver al final del cuento, sí. Bien, estupendo. Te hago una pregunta con un cuento que nos divertimos mucho. Ah, espera, tengo otra pregunta. Prefiero hacer preguntas de los que dice la gente. Te pregunta Jean-Claude, ¿por qué has armado el cuento El Castillo basado en texto y notas? Muy bien, gracias por la pregunta, porque al final el dar clases de escritura creativa, de cuento, pues tiene algo de esto, ¿no? Hay otro cuento que no puedo decir su nombre ni nada, porque si no ya se revelaría, pero bueno, ya se leerá pronto si Dios quiere. Me gusta mucho hacer este ejercicio de cómo se construye un cuento, ¿no? Esta metaficción, esta idea de alguien que está tomando notas, que va a enseñar tal vez en un taller, ¿no? Y está tomando esas notas y diciéndole a sus alumnos, ¿no? Hacer esto, hacer lo otro para ir construyendo este cuento, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el cuento del castillo, ¿no? Que, como me apuntaba Valeria, ¿no? Si se pretende leer apartando las notas, ¿no? Que toma este profesor, esta persona que está escribiendo el cuento, aparte del propio cuerpo del cuento, se queda sin sentido porque hay información que va nutriendo en las notas, que nutre el cuento, ¿no? Entonces, el cuento en sí mismo es algo de la vida, sí. Y estas notas también lo son, pues sí, en la vida de quien quiere escribir el cuento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo real en el cuento, ¿no? El cuento en sí mismo, lo que le pasa a este hombre con su padre, o el que está escribiendo las notas, ¿no? El autor que quiere escribir ese cuento o quiere poner a otros a escribir ese cuento, ¿no? Entonces, es un pequeño laberinto pensando en Borges, ¿no? De que ¿dónde está la realidad dentro del cuento? Pues donde uno quiera, ¿no? O sea, hay otros lectores que se han centrado más en el tema de las notas y les interesa mucho esta suerte de construcción del cuento, y otros que se tiran directamente a la otra historia, que es lo que más les interesa, ¿no? Pero beben la una de la otra. Claro, y en el mismo sentido te pregunta Laura si ese cuento, ¿cómo nació? ¿Desde la propia historia o desde las citas que has puesto en escena en las notas? Pues el castillo nació como cuento directamente, eh, pero notaba que le faltaba algo, porque la pulsión al momento de escribir era de que alguien estaba elaborando esta vida, ¿no? Algo muy marcado, ¿no? Cuando hay historias que nos cuentan y parece que casi son como de escritura, esta escritura automática, ¿no? Entonces, algo me decía cuando escribía que le faltaba algo, que alguien de fuera debe dirigir lo que ocurre, ¿no? O darles intuiciones o, ¿no? O pautas al lector, ¿no? Entonces experimenté esta idea, ¿no? De abrirlo y poner las notas, ¿no? Entonces, de hecho, hay un microrelato que inserto para darle más fuerza a la idea del problema que tenía el hijo con el padre, que es la formación del odio, ¿no? Este viaje a la Torre de Babel, ¿no? Como en un pasado remoto ya había problemas, ¿no? Entre este padre y este hijo, ¿no? Entonces, bueno, pero nació como la historia aparte, pero una vez terminada la construcción, la elaboración, la escritura del cuento, no se pueden leer sueltos, ¿no? Ya se ha soldado así y dependen el uno del otro y así crece el cuento. Bueno, pero las notas, alguna pequeña cosa sí se puede leer como pequeño decálogo de escritura de un cuento, ¿no?
Sí, claro, sí, yo creo que sí, que suelto se podría elaborar así, pero creo que ahora que lo dices, fíjate, ahora que lo dices, creo que definitivamente el cuento, vamos a decirlo así, la vivencia, puede vivir más sola que perdón, al revés, el decálogo ese puede vivir más solo o independiente que la historia, ¿no? Entonces, podíamos sacar de allí una especie de poética, sí, pero Claro, no se podía leer esto el es lo cuento, que, sí, 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 perdón, ese es el ejercicio un poco que hicimos en clase, ¿no? sí, También, sí, me comentabas. porque mucha gente de las que está en el taller de lectura también están en un taller de escritura, entonces siempre hablar de la poética, desarmar, desmenuzar un cuento y hablar de la poética de un autor al final es siempre una forma de lectura que trabaja a favor de la escritura, ¿no? Así es. Entonces, habíamos destacado allí una frase que a mí también me gustó mucho, el narrador como sicario de tinta, ¿no? Sí, así es. Algo así. Te estoy citando un poco de memoria, pero, Sí, 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 sí. No, y al final creo que todos convendremos en eso, ¿no? Que al final, en fin, bueno, podemos decirlo ahora que no nos ve nadie, ¿no? Que los escritores somos un poco cobardes, ¿no? Entonces, cuando quieres enfrentarte a algo, lo que haces es que, ¿no? Montas un narrador, le pones a él a decir las cosas, pones unos personajes a vivir en tu universo y ya. Y como dicen aquí, ja se maten, ¿no? Ellos van allí, ¿no? Entonces, de alguna forma tú mandas a tu narrador allí, ¿no? Bueno, ponles así, llévales aquí, ¿no? Y claro, y el lector también, que es de alguna forma cómplice del escritor, ¿no? Pues consciente, ¿no? En ver ese drama, ¿no? O esa comedia, ¿no? Y sale indemne, ¿no? Al final también la literatura es vicaria en ese sentido, ¿no? Podemos encarnar al héroe, al villano, cerrar el libro y estar aquí tranquilos y no nos pasó nada, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la vida y de la delicia que se tiene al escribir y al leer, ¿no? Y sobre todo al leer, que es una maravilla. Estupendo. Mira, le voy a hacer yo la pregunta porque estaba esperando que la hicieran algunos de mis alumnos y se esconden tras la cámara para que nos contaras un poco con un cuento que nos reímos mucho y también quedamos un poco estupefactos, que es el cuento erótico, ¿no? Del hada Sí, del sillón rojo. sí. Sobre todo, no por el tema erótico Ya, en sí, 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 sí. que si no parecemos adolescentes, sino por lo que nos reíamos mucho, la mezcla de dos tonos que en principio no casarían demasiado, ¿no? Que es todo el tratamiento erótico de la relación entre el narrador y Mariana y ese hada que es completamente anticonvencional, ¿no? Porque es un hada culona y lasciva, no es un hada de Disney que citabas antes. Sí, de hecho tengo un libro que es una historia sobre el género, pues, sobre el erotismo, sobre la literatura erótica de Alexandrian, creo que es el autor, y, y estuve leyendo porque como le contaba a Valeria que me pidiera un cuento erótico. Entonces yo revisé mis cuentos y le dije a la compiladora, digo, no tengo ningún cuento erótico, pero si me esperas, trabajo ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces leyendo Alexandrian, este sillón rojo existió en el siglo XVI y en París decían que había una hada lasciva dentro de ese sillón que existe. Entonces el color es mío, por decirlo de alguna forma, y Capraudín, que es el hada lasciva, también existe en la literatura erótica francesa. A mí me gusta mucho el siglo XIX francés, los escritores franceses. Y digo, bueno, pues aquí hay unos mimbres, pues, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, hablando de tras bastidores, por decirlo así, el backstage del cuento, pensando en García Márquez, el hermano que hay que imitar, pensé, no sé si se dieron cuenta o lo intuyeron o no, eso da igual, pero pensé otra vez en Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Empezar con el hombre muerto. Ya sabemos que está muerto y que está allí en esa, en esa posición tan, qué manera de morir tan horrible, ¿no? Cuando debemos dejar un cadáver bonito, como dice la canción, terminamos allí con la bragueta baja, en fin, terrible. Entonces, pero, ¿qué llevó a ese hombre a ese momento tan ridículo, por decir así, de esa manera tan ridícula de morir? ¿Qué pasó, no? Entonces, de allí vamos para atrás, entrando y saliendo a ese instante de la muerte, en un presente continuo, por decirlo así, ¿no? Entonces, y quería hacerlo también un poco riéndonos del asunto también erótico, ¿no? Porque también el erotismo es maravilloso, pero vivimos en una era sobrevalorada bueno, de hecho no hay erotismo, ¿no? Nada, ¿no? No te dan ningunos besitos previos ni nada, ¿no? Te quieren ya derramar
lo erótico o lo que sea, ¿no? De lo sexual encima, ¿no? Entonces, yo quería estar serio, por decirlo así, en ese cuento, pero al final te ríes un poco, ¿no? Un poco, como ha dicho Valeria, ¿no? Un poco adolescente, ¿no? Pues no por el tema, sino por lo ridículo que es todo este asunto. Entonces, pero es muy serio, ¿no? Morirte de esa forma, ¿no? Pero bueno, entonces pensé en la pelirroja, en una mujer pelirroja, porque no conozco muchas mujeres pelirrojas naturales, ¿no? Que hay gente que se tiñe, ¿no? Pero entonces, toda esta idea de, bueno, ¿cómo sería todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, entré por ahí y terminamos citando a Lady Godiva, ¿no? Es esta mujer, ¿no? Que también de alguna forma, creo que la parte seria para mí es más la de Lady Godiva, ¿no? De esta mujer que tiene que pagar el precio ese de su desnudez por todos, ¿no? De una manera como de ganar a todo, y siempre hay alguien que mira, ¿no? No podemos estar tranquilos y decir, bueno, vamos a pasar toda esta vergüenza y ya está, y no hacerle daño a esta señora, pero siempre hay alguien que mira, ¿no? Entonces le pasó eso al protagonista y bueno, entonces le pasó lo que le pasó. Y ahí se quedó el hombre, ¿no? Y ese culo inmenso corriendo por encima de ellos. Porque al final también Mariana es un poco... Ella es la mala, ¿no? Un poco así, ¿no? Porque al final lo que a ella le interesaba no era este hombre, ¿no? Sino Capraudín, que ella quería de alguna forma sacar esa hada lasciva del sillón, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda esos tips, como dicen ahora, ¿no? Sobre el cuento. Bien, estupendo. Aquí han copiado, para que yo no te cite mal, un narrador es solo el personaje que usa el autor para exorcizar sus fantasmas. Un recadero, un sicario de tinta. Esa Sí. es la frase completa de Pedro, que, bueno, esa definición de narrador que nos gustó mucho en el taller, ¿no? Antes de, no quiero que el encuentro termine sin comentar el relato Marsella, ¿no? Que es un relato que nos conmovió mucho a todos, bueno, por los muchos elementos, ¿no? que están incluidos allí, por toda esa temporalidad, esos desplazamientos temporales y geográficos que tiene el cuento, ¿no? Ese vaivén de personas, ese vaivén de muertos, ¿no? Quería que nos contaras un poquito, porque es muy interesante la génesis de ese cuento. Pues sí, precisamente estaba en la Feria del Libro de Panamá hace años, y Pablo Montoya de Colombia y Sergio Ramírez de Nicaragua tenían que hablar sobre la literatura y la violencia, ¿no? En nuestros países latinoamericanos. Entonces yo presenté la mesa, el diálogo, ¿no? Entonces ellos se sentaron a hablar y Pablo Montoya comentó que había un río por donde pasaban muertos de otros sitios, flotaban allí los cadáveres. Y yo me quedé muy impresionado, y tengo por ahí guardada la libreta, y lo anoté porque me impresionó mucho, ¿no? Estarte en la orilla de un río y ver pasar cadáveres que ni siquiera eran de ellos, eran de otros sitios, ¿no? Y bueno, estuve trabajando, dándole muchas vueltas, y me encontré con una crónica que hacía María Calle, colombiana, hablando de Cés, el personaje, se llama Francesc, el hombre. En la realidad ese hombre existió, y la medida que él da de 2 cabullas y las cosas para que huela bien, el café y todas esas cosas, eso existía de verdad. Entonces, en esa investigación me di cuenta que ahí estaba la historia, ¿no? Entonces yo hablé con la periodista María Calle de Colombia y le dije, mira, no sé, he leído tu texto, tu crónica, y me ha encantado mucho, y estoy escribiendo y le expliqué un poco, ¿no? Y cuando lo terminé se lo envié a María, y ella estaba muy conmovida y muy agradecida, y estuvo buscando a este hombre que era muy viejito ya cuando ella le hizo el reportaje y la entrevista, y así nació todo, de una imagen dicha por un escritor en una feria del libro, y, y esta idea del padre, ¿no? Otra vez, la idea del padre, ¿no? Entonces, y en este cuento para mí era muy importante que el padre fuese a pedirle disculpas a su hijo, ¿no? Porque yo entiendo que debemos ser perdonadores, que duda cabe, pero necesitamos que se nos pida perdón de alguna forma, ¿no? Yo quería redimir en un sentido, ¿no? A mi propio padre, por decirlo así, que él hiciese ese viaje a Panamá desde Colombia, ¿no? Desde el Valle del Cauca, fuese hasta la ciudad de Panamá a buscar a su hijo, ¿no? Y a pedirle perdón, ¿no? Y bueno, como ya leyeron ustedes, habéis leído, ya me he ido a ustedes, habéis leído el cuento, pues
al final el hijo no puede cumplir con el padre, ¿no? Llevarle a su tierra, enterrarle con su madre, a la que tanto daño le hizo este hombre, ¿no? Por beber y eso. Y bueno, y esa es la resolución del cuento, ¿no? Entonces, para mí es un cuento muy especial también, y mi abuelo materno era colombiano, y bueno, es también un homenaje a Colombia en ese sentido, ¿no? Pero es una historia que me conmovió mucho desde que escuché que en un río pueden flotar cuerpos, cadáveres de otras regiones, la violencia, ¿no? Allí pasando por delante, ¿no? De aquella región, ¿no? Y a mí me pareció brutal, ¿no? Entonces, para mí, Marsella es uno de esos cuentos que yo me llevaría conmigo para siempre, ¿no? Que rescataría del fuego, por decirlo de alguna forma, porque por fin un padre viaja a pedirle perdón a su hijo. Yo creo que eso es una cosa que es muy importante que, que los padres hagamos, ¿no? Con nuestros hijos, y que todos hagamos con todos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque todos tenemos que pedir perdón por algo, y es bueno que lo hagamos. Y comentábamos, Pedro, que ese cuento que ya te digo nos conmovió mucho, a pesar de que tiene un trasfondo de violencia terrible, ¿no? Porque están estos cuerpos que navegan un río y que llegan estos muertos a otro lugar. Hay todo un sistema de comunidad y de fraternidad, ¿no? La gente que se organiza para enterrar los cuerpos, las mujeres que se organizan para llorarlos. O sea, hay toda una idea de comunidad que acoge y que redime. Una vez más, voy a tomarte prestada la palabra, ¿no? Que redime de alguna manera, o que da dignidad, digamos, a todas esas muertes de toda esa gente NN, ¿no? El cuento, ya te digo, nos conmovió mucho a todos. En el taller tenemos, el grueso de las personas son europeos, pero también habemos algunos latinoamericanos, ¿no? Y hablábamos de la importancia del río y de estos muertos. Y justo ayer también tuve un Zoom con el escritor argentino Martín Cogan, ¿no? Y hablando de la importancia del río en la literatura latinoamericana, él recordó los muertos que se veían en los ríos y en los diques argentinos de los vuelos de la muerte, ¿no? Entonces, esta idea de los cadáveres que emergen, ¿no? Que no se pueden esconder, pero bueno, que han padecido una violencia política y que de repente nos muestran, ¿no? Se nos aparecen. Le decía Martín, estos ríos nuestros, ¿no? Porque empezó hablando del caudal y la dimensión de los ríos latinoamericanos respecto de los ríos europeos, y terminó hablando de estos ríos nuestros en los que flotan cadáveres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese cuento, la verdad es que es un cuento maravilloso, aunque es profundamente conmovedor y triste en un sentido, pero también tiene ese final de redención, ¿no? Que yo creo que un poco casi todos tus cuentos tienen ese punto. Puede ser, porque al final el famoso happy end a lo que nos tiene acostumbrado Hollywood y Disney y todas estas cosas, ¿no? Al final no termina de convencer mucho, porque la vida no tiene un final feliz, ¿no? Directamente. Pero sí que un punto de esperanza, de redención, ¿no? De que vuelva la luz, que el padre se sienta enterrado, ¿no? O de alguna forma donde debería estar, ¿no? Sí, intento buscar un punto de esperanza dentro de tanta desazón, ¿no? Que creo que es bueno también para todos. Sí, y aquí te preguntan también una pregunta que es buena como para terminar en alto. ¿Sufres o disfrutas cuando escribes, Pedro? Bueno, aquí tenemos que citar a nuestro queridísimo Andrés Neumann. Él tiene un librito de aforismos que se llama El Equilibrista. Y él dice en uno de ellos, estoy citando de memoria, nos merece la alegría seguir escribiendo, ¿no? Nos merece la alegría, no es que merece la pena, no, nos merece la alegría, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, qué duda cabe que hay situaciones mucho más terribles, ¿no? Pero hay momentos en la escritura en el que uno sufre porque estás trabajando, al fin y al cabo, ¿no? Intentando sacar algo bueno de tu oficio, y ahí lo pasas mal y te levantas y hablas con tu mujer. Yo le digo a mi mujer, mira, me pasa esto y lo otro, y ella me mira y me dice, ¿pero de quién me estás hablando? Digo, de lo que estoy escribiendo. Entonces ya se queda, ¿que le ha pasado algo a alguien? No estoy escribiendo.
pero también se disfruta, ¿no? Una vez que, y esto que no suene nada vanidoso ni muchísimo menos, pero cuando terminas de lees pones tu punto final, ¿no? Y te sientes contento, ¿no? Con un cuento como Marsella, por ejemplo, sí, me sentí contento, ¿no? Y disfruté, ¿no? Disfruté, sufrí y, y ahí está, ¿no? Entonces eso es parte del oficio. Yo creo que en todos los oficios ahí está sufrir, alegría, alegría, sufrimiento, pero qué duda cabe. Yo me divierto mucho escribiendo y documentándome, hablándole a la gente de lo que estoy haciendo. Mis hijas me sugieren cosas, me sugieren títulos y creo que es una maravilla escribir. Bien, estupendo. Pedro, antes de despedirte, ¿qué planes hay para el futuro? Pues ahora mismo tengo terminado ya un libro de cuentos que, como tú sabes, ¿no? Y otros escritores saben, nunca está terminado, pero está terminado. Entonces uno le da vueltas, le da vueltas y le da vueltas y hace esto y lo otro. Entonces ese libro de cuentos está terminado. Tengo un libro de poemas que no sé si decir esto, en fin, pero bueno, ahí está, Durmiendo el sueño de los justos. Estoy intentando reunir valor para mandárselo a algún editor o algo así. Y estoy, bueno, con los talleres literarios también aquí en Vigo, trabajando mucho y estoy con una novela que tiene a nuestro querido Julio Cortázar como protagonista sin querer de la novela. Entonces en eso estoy trabajando, sí, trabajando en eso. Menuda empresa, ¿no? O sea, menudas empresas. Sí, sí. Pues qué bien. Pues nada, Pedro, me queda solo agradecerte. Bueno, el placer de haberte leído, de haberte escuchado, la disponibilidad y alegría y simpatía que nos has comunicado. Y bueno, nada, ojalá que podamos repetir encuentro pronto y esta vez con no en 2 dimensiones, sino en 3. Muy bien. Pues de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que me han mandado saludos y de verdad que aprecio mucho vuestras lecturas y espero que sigáis disfrutando de leer y de la maravilla que eso conlleva, ¿no? Pues nos merece la pena y nos merece la alegría sobre todo seguir leyendo. Qué bien. Yo, antes de cerrar el encuentro, les recuerdo que nuestro próximo club yo tendría que recordar. 12 de mayo. 12 de mayo y vamos a estar con Jacinta Escudos, ¿verdad, Carmen? Sí. Ah, qué bien, Jacinta. Con Jacinta Escudos. Entonces, bueno, también la verdad es que este programa que hemos hecho este año en colaboración también con nuestra Casa Central, que va a ofrecer a lo largo del año 21 autores, cubriendo todos los países de América Latina y bueno, y también con la presencia de algunos españoles. Creo que es un programa muy interesante porque nos permite no solo escuchar distintas voces, sino quizás voces que de este lado del Atlántico son más difíciles de rescatar. Así que, bueno, nada, los esperamos entonces una vez más el 12 de mayo. Gracias, Pedro, en mi nombre, en el nombre de la gente que está aquí y sobre todo del Instituto Cervantes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.